Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. ¿Sabe algo que me encanta? Que lo que movía a Jesús era la compasión. Así es. La Biblia dice que él miraba a alguien, dice que sintiendo compasión miró al ciego y le preguntó: ¿tú quieres recibir la vista? Nadie se interesaba por alguien enfermo. Sí. Pero Jesús, cuando él llegaba, decía: es necesario que visite otras ciudades por compasión. Cuando veía a la multitud detrás de él, decía: wow, la veo como ovejas que no tienen un pastor. La fidelidad de Dios es algo que no vamos a entender, porque no depende de lo que nosotros hacemos. Es algo que es de Él, y Él la comparte con los de Él, y aún con los que no son de Él. Adoración en medio de la crisis. Hoy comparto con un hermano, un ministro, que ha sido un privilegio ministrar contigo. O sea, ha sido una bendición. Dios sabe que eso está en mi corazón, ver cómo Dios te usa. Estoy con mi hermano Joel Sosa, adorador en la isla de Cuba. Cuéntame. Amén. Gracias a Dios, por invitarme aquí a tu espacio de Comunes y Corrientes. El podcast, suscríbase. Así mismo. Acá en Cuba estamos trabajando mi esposo y yo, como pastores de jóvenes, en la congregación de Vida Abundante Casa del Padre, donde mis pastores, mis padres, Samuel y... Mi papá, Samuel Saavedra. Mi papá primero. Respeto eso. Ya está bien, no porque que eso, ya, somos hermanos. Que somos está bien. Y la realidad es una bendición para mí estar primeramente en este lugar. Me ha ayudado a crecer mucho, incluso en la adoración. Estudié música desde los 8 años hasta la actualidad. Tengo 30 años, llevo 22 años en el asunto, y desde pequeño en la iglesia, en la congregación, mis padres guiándome en todo lo del área de la adoración. Ellos son pastores también. Y le agradezco a Dios por la oportunidad de poder estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, hasta que Él quiera. Hasta que Él quiera. Adoración en medio de la crisis. ¿Tú has visto la fidelidad de Dios en tu vida? Brother, ¿cómo poder decirte que la fidelidad de Dios es algo impresionante para mi vida? Pudiera cantarte, no sé, una de las canciones que disfruto. Dice: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras de nada puedo ocultar. Aquí te lo mando conmigo, dije: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Eso es la fidelidad de Dios para mí, bro. ¡Wow! Una canción viejita, pero llena de vida, llena de unción.
qué puedo decirte? Ha sido un hogar cristiano donde mi mamá estaba muy involucrada con la adoración y mi papá con el área del evangelismo. Pero nos llegó a la familia una etapa de crisis, una temporada bien fuerte donde yo estuve aproximadamente desde los 5 años hasta los 15 viendo a papá alcohólico en las calles. Wow. Mi mentalidad tuvo que cambiar y siempre le preguntaba a mamá por qué era así, qué estaba pasando. Mi mamá siempre me decía que mi papá estaba pasando por un proceso y que él era un hombre de Dios, pero él no lo podía entender. Pero a pesar de todos esos años, yo veía a mamá orando y clamando a Dios en las noches, en las madrugadas, a pesar de todo el asunto. Y vi tanto la mano de Dios que cuando hoy la gente ve a mis padres, la gente no le cabe en la cabeza que hayamos pasado por eso. Pero eso me enseñó a ver la mano de Dios en medio de una temporada donde yo no tenía una explicación. O sea, yo era un niño. No tenía lógica eso para mí. Pero en ese tiempo Jesús se convirtió en mi amigo. Y yo recuerdo que en medio de esa temporada yo estudiaba piano en el conservatorio. Y yo decía, yo quiero ser como Marco Huy, como Juan Carlos Alvarado, como Marco Barrientos. Entonces me sentaba en el piano Wow. para practicar y hablaba con mi mamá para no equivocarme mientras tocaba el piano y todo el asunto. Y vi la restauración de mi familia, que la gente asombrada por las cosas que Dios había hecho, mis padres pastores ahora, y la gente dice, ¿cómo es posible que haya llegado ahí el asunto? A los 18 años comienzo a componer canciones. Llevaba mucho tiempo orando por eso. Se me da muy fácil hacerle música a otros, pero no. Yo quería decir, Señor, yo quiero darte mi propia adoración. O sea, yo quiero cantar mi adoración a ti. Yo quiero que la revelación que yo tengo tuya se manifieste en una canción, en una música. Y pasé 3 años orando por eso. 3 años orando por eso, desde los 15 hasta los 18 años. Y recuerdo que cuando comencé a escribir canciones era un río, fluía. Yo escuchaba una predicación y hacía una canción, y escuchaba una predicación y hacía una canción, y escuchaba algo leía algo en la palabra de Dios y al momento me conectaba con una oración. Era algo impresionante. Y hasta hoy he visto cómo en medio de temporadas muy difíciles, sobre todo aquí en Cuba, en el contexto que nosotros vivimos, la adoración me ha sacado como que de la cárcel, ¿no? Sí. Como Pablo y Silas. Es increíble porque ¿qué produce la crisis en nosotros? Hay gente que en medio de la crisis deja a Dios. Así es. Hay otro que su crisis lo lleva hacia Él. Así es. Y creo que en esa área, ustedes como jóvenes, ver tantos jóvenes llenos de Dios, anhelando lo de Dios, y lo hacen en medio de la crisis. Así es. O sea, Pablo y Silas salió una adoración espontánea, de esas que rompen cadenas, de esas que hacen que los ángeles desciendan, rompan lo que tengan que romper, para que los que son de Dios sean libres. Así es. Y los demás conozcan al Dios que ellos les sirven. Todo eso pasó en medio de la crisis. De la crisis. Una de las cosas que a mí me impresiona de ese pasaje es que tuvieron tanto celo los soldados para meterlos en la cárcel de más adentro. Sí. O sea, no fue simplemente en la cárcel, dice más adentro. Y lo otro que ellos estaban todos golpeados. O sea, Sí. ¿qué lógica tiene poner a una persona dentro de un lugar tan profundo? Y dicen los estudiosos que era un lugar tan pequeño que estaban parados y todo lo que ellos iban a hacer de su necesidad tenían que hacerlo así. O sea, cuando esa gente salieron de ahí, apestaban. Y hay gente que no conoce ese contexto. Pablo y Silas estaban presos, sí, pero en el más adentro. Así es. Hay que buscar qué era el más adentro y qué significaba. Así es. Un castigo más allá. Y fue allí que Pablo como predicador dijo, bueno, yo creo que este es el escenario perfecto para ver a Dios. Así es. Y a mí ese pasaje lo disfruto mucho porque cuando el enemigo está preocupado por meterte más profundo, es porque hay algo bien profundo que puede sacarte afuera bien rápido. Entonces él lo que pasa es que no conoce la profundidad de Dios en nosotros, porque no puede discernir lo que es dentro de nosotros, solo lo puede hacer Dios. Él solo va a tratar de inventar. A ver, vamos a ponerle esta prueba a ver hasta dónde llega. Vamos a ponerle esta crisis a ver, a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? O sea, yo recuerdo que el COVID encerró a todo el mundo en su casa. Sí. Y yo escuchaba la historia independientemente de tristemente, la gente que murió. Escuché historia de mucha gente que espiritualmente murió. Gente que hoy ya no está. Yes. Yo recuerdo que yo le dije a mi esposa, eso no nos puede pasar. Nosotros necesitamos aprovechar esto para crecer. Porque nuestra intimidad no depende de una actividad. Nuestra intimidad depende de la revelación que tenemos de Dios. Poderoso. Entonces,
yo no puedo estar cantando una canción que yo conozco a Dios, que yo quiero ser como Jesús, que esto, que lo otro, y al final de cuentas no manifestar la intimidad que él tenía y que él vivía. Exacto. Y eso nos ayudó. Yo recuerdo que los últimos meses separábamos 7 días de ese mes para ayunar, mi esposa y yo. No se podía salir de la casa, no se podía hacer en ningún lugar, no hacer nada. Estábamos en un contexto complicado donde no hay tampoco muchas cosas para comprar. Entonces, pues decidimos creerle a Dios y vimos la mano de Dios. Hablaba con mi hermano esta mañana y él decía, Noah, y él decía que el cubano tiene que ver la misericordia y la gracia, la mano de Dios día a día. Así es. Definitivamente. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y realmente la adoración para mí ha sido una herramienta, o sea, independientemente más que música, porque una de las cosas que yo disfruto de la Biblia es que la adoración no es solo música. No. Y hablamos de un estilo de vida, pero a veces la gente no entiende qué estilo de vida. Porque cuando yo le pregunto a cualquiera, ¿cómo adoraban y Eva si no tocaban un instrumento? Yeah. Lo único que ellos tenían era obediencia. Obedecer que lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Cuando se rompe ese temor por obedecer a Dios, tu canción se desafina. Seguro. O sea, tú estás cantando, sé que tú fidel. O sea, eso es ruido, eso Dios no lo recibe. Eso es una vida sin perfume delante de Dios. Porque no hay obediencia. O sea, no haber obediencia, no hay relación, porque no conozco a Dios. No conozco a Dios. Producto de una falta de identidad. Entonces ahora se está levantando mucha gente que quiere tener un nombre, que quiere ser famoso, pero no conoce a Dios, conoce una farándula, que crees que eso es Dios. Entonces le pasa como a la samaritana. Tú estás adorando a un Dios que tú no conoces. Tú estás adorando a un Dios que no Entonces conoces. tú piensas que la adoración es tocar con el Yamaha Montage 8. Piensas que la adoración es tocar con una guitarra Fender o que estar con el ministerio de adoración tremendo. Y cuando te encuentras en un monte donde la gente lo que tiene es una maraca y una... ¿Ya tú no sabes qué hacer ahí? No, porque no tengo sonido, porque no tengo... Entonces, hay otro nivel de crisis, pero la adoración no está sujeta a eso. ¿Qué canción te ha ministrado en un momento de crisis que tú dices, es aquí, o sea, ya no puedo más, ya? Hay una canción específica que tú dices... No, te voy a contar un testimonio. Hace algunos años, yo tenía una motorina eléctrica, una moto de trabajo por electricidad. Y a los 4 meses de tener esa moto, la moto explotó en el templo, en el sótano del templo. Y imagínate, yo cuidaba la moto, Dios me había dado provisión para poderla comprar, para poderla adquirir, que fue con fe. Y recuerdo que me llamó el pastor a las 3 de la mañana y me dice, hijo, ven corriendo para el templo que tu moto explotó. Y dije no, me querrá dar una sorpresa. Pero me dijo, ven corriendo ahora que tu moto explotó. Y dije, no, es en serio. Y yo me vestí, salí corriendo. Vivo como a 180 metros del templo. Salí corriendo rápido. Y cuando yo salí de mi casa, había el humo. Eso parecía un holocausto ahí. Humo. Yo decía, Dios mío. Y cuando yo llegué al templo, que yo vi el carro de bomberos, la gente afuera, la patrulla de la policía. ¿Es serio? No, yo decía, explotó mi moto. O sea, yo dije, explotó mi moto. Y decir aquí, explotó un transporte, o sea, donde uno se mueve, es como que se explotó tu carro. ¿Seguro? Y hay problemas con eso. Y yo recuerdo que viendo todo ese escenario, yo comencé a cantar esta canción. Y le dije a Dios, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, oh, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y cuando comencé a escuchar la historia
del custodio, o sea, del guarda del templo en esa noche, o sea, fácil eso me hubiera explotado en la calle. O sea, Yo hubiera muerto fácil con mi esposa. o sea, explotó aquí. Es mucho mejor que Que me tú hubiera andando en sucedido. la calle. Wow. Y yo no entendía. Y cuando yo empecé a mirar en medio de todo ese momento, ¿no? El humo, los bomberos sacando los trastos que quedaban, yo decía, a mí Dios me salvó. O sea, hay un propósito mayor que lo que el diablo se intentó inventar. Y a mí lo que me impresionó es que el carro del pastor estaba a unos metros. O sea, el carro del pastor estaba aproximadamente a como 2 o 3 metros de la moto. Habían 3 balas de gas, o sea, 3 tanques. 3 tanques de gas, y habían otros tanques de gasolina. Wow. Y lo único que le pasó al carro fue que un foco, es como si un ángel se hubiera puesto es lo que decíamos aquí, ¿no? Un ángel se puso sobre el carro y un pedacito del vestido del ángel se quedó afuera y ahí fue donde cogió. Así decíamos aquí. Y en ese momento, ¿sabes? No me puse a pensar por qué el carro del pastor no y a mi moto sí. Yo simplemente dije, Dios dio. Y Dios me la quitó. Te libró. Tú no sabes lo que te está librando. Y estaba vivo. Entonces la gente me empezaba a mirar y decía, este muchacho está loco, porque yo decía, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que nos ama. Wow. Entonces cuando uno entiende el amor de Dios, o sea, tú no juzgas, No. ya se fue, no está, pero se fue. Eso es un adorador en medio de una Y sabes, para crisis. mí fue una experiencia tremenda porque uno lo dice así, pero ese día yo lloraba, bro. Sí. Aquí decir, voy a tratar de reunir $1,000, que es lo que cuesta una motorina, 1,200, 1,100. Hay que trabajar. Es súper difícil. Sí, sí es. Entonces, recientemente acabamos mi esposo y yo, de recibir el pastorado de jóvenes. Y hay jóvenes que viven muy lejos y hay gestiones que hay que hacer. Yo decía, Señor, ayúdame a poder hacer tu trabajo y ser efectivo. Y yo necesito un transporte. Lo que tú me des, yo lo voy a recibir. Recuerdo que empecé con una bicicleta que mi mamá me había prestado. Y al tiempo Dios me da la moto. Y hemos hecho muchas cosas. Gracias a Dios por el asunto. Después empecé a orar a Dios y el Señor, bueno, ahora a caminar. No hay de otra, ¿no? Ahora a caminar. Y 18 días más tarde yo estaba montado en un milagro. Wow. Es algo impresionante. Y he visto tanto la mano de Dios o sea, todo lo que hay en mi vida, o sea, ahora mismo mis tenis, este pantalón, este reloj, todo, yo veo la mano de Dios. Fe. No, es algo impresionante, es algo impresionante. Incluso a veces, y no porque uno no trabaja, a veces uno aquí trabaja, pero es complicado. Complicado. En nuestro, ¿me entiendes? En nuestro contexto. Y a veces veía el refrigerador vacío. Recuerdo que en una de esas ocasiones le dije a mi esposa, Dios va a proveer. Nos comimos el último alimento literalmente que quedaba en la casa. Y en mi trabajo de productor musical, de grabar música y hacer pistas, o sea, música worship y todo el asunto, no tenía clientes y estábamos en COVID todavía. Y recuerdo que ese día tuve un tiempo de oración solo en casa, donde comencé a orar y comencé a clamar. Y el Señor me dijo, ve y habla en el refrigerador. Y ahora sí me volví loco. Ahora sí. El hambre me tiene medio loco. El hambre me está bello. Y fui y le abrí el refrigerador y le dije al refrigerador, dice Dios que tú te vas a llenar y nunca más estarás vacío. Y después cogí la cartera y le dije a la cartera, dice Dios, yo tenía 20 pesos cubanos. Eso es mucho menos que $1. Mucho menos que $1. Mucho menos. Dice Dios que te vas a llenar. Y le dije a la cartera, y cuando te llenes, la tiré contra el piso. No me va a interesar que estés llena, porque quien te llenó es Dios. Es Dios. Llega a mi esposa a la casa, le cuento la experiencia.
Y mi esposa me miraba así como diciendo, pero si ahora vamos a comernos lo último que hay. Y suena mi teléfono. Y eran unos hermanos que querían grabar una canción y me dijeron, pero tengo que llevarte la economía ahora. Para no Y tiene que gastarla. ser completa porque no la puedo gastar. Y yo le Wow. dije, no, venga para acá que usted lo mandó ese día. Pero Llenamos el llegué frío. ahora mismo, ¿eh? No, llenamos el frío, pagamos la renta, diezmamos, obviamente, al Señor, y nos quedó dinero. Nos quedó dinero. Y claro, administramos la economía, todo el asunto y así hemos ido avanzando. Pero el hecho de creerle a Dios es, o sea, hay que vivir aquí. Yo sé que todo el mundo tiene su experiencia. Todo el mundo tiene su experiencia. Todo el mundo tiene su experiencia, pero cualquier cubano que esté viendo esto ahora mismo sabe lo que yo le estoy diciendo, incluso si está allá o esté en cualquier parte del mundo donde esté. O sea, aquí se necesita fe. Sí, hay que creerle a Dios, ¿no? Hay que creerle a Dios. Y no fe de familia en el extranjero. Ese es un punto muy Eso, importante eso. porque yo tengo fe, pero tú tienes a quien llamar. Tú tienes a quien un contacto, no sé, yo pido ahí aunque sea llegan 100, 40, 50. Entonces, cuando no hay eso, no sé, tú cantas y tú dices, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En medio de la crisis, Es así. en medio del dolor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Sabe algo que me encanta? Que lo que movía a Jesús era la compasión. Así es. La Biblia dice que él miraba a alguien. Dice que sintiendo compasión, miró al ciego y le preguntó, ¿tú quieres recibir la vista? Nadie se interesaba por alguien enfermo. Así. Pero Jesús, cuando él llegaba, decía, es necesario que visite otras ciudades por compasión. Cuando veía a la multitud detrás de él, decía, wow, la veo como ovejas que no tienen un pastor. La fidelidad de Dios es algo que no vamos a entender, porque no depende de lo que nosotros hacemos. Es algo que es de Él. Y Él la comparte con los de Él, y aún con los que no son de Él. Me encanta que tú me decías que, yo te dije, ¿y cómo vamos a resolver ese problema? Algo que estamos haciendo en el evento. Y me dijiste, fe. ¿Y cómo yo va a pasar? Me dijo, orando. Y la gente no se enoja. No tiene opción, tiene que creer. Hay que creerle. Eso para mí me dejó en el aire, Dios mío. Nosotros a veces tenemos muchas cosas y hay cosas que ustedes valoran de Dios. Amén. Porque ustedes ven cada detalle. O sea, ustedes lo ven en cada detalle. Nosotros podemos llamar a un amigo, bro, préstame tanto. Pero quizás tú no tienes, aquí hay veces que tú no tienes a quien pedirle prestado. ¿Entiendes? Entonces, es fe. Así es. Mira, hace 15 días atrás estuve en un evento en Oquín de jóvenes. Y entrando al evento, antes del primer, o sea, 2 horas antes de administrar el primer día, caigo con fiebre, una fiebre muy alta. Yo tuve fiebre hasta el sábado de la mañana. Yo veía esa ciudad en Oquín el día martes. Y el líder que estaba frente al evento, de los adoradores con el ministerio Shekinah, él me decía, ¿y qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a cantar así? Yo decía, bueno, yo tengo fiebre, pero mi garganta no tiene nada. Dice, pero tú estás loco. Y yo, pero ¿qué voy a hacer yo aquí? No tengo más nada que hacer. Yo solo vine aquí a adorar, eso es lo que yo sé hacer. Yo no puedo sentarme ahí con fiebre. ¿Cuánta gente enferma, cuánta gente en la arena del circo romano murió adorando a Dios? Sí. ¿Cuánta gente quemada posiblemente adoró haciendo las canciones que no recoge YouTube? Poderoso. Que no tiene escuchas en Spotify, Nada. ni en Apple Music, en ningún lado. No lo recoge. O sea, ¿cuántas veces leemos las mismas canciones de David en los Salmos que son tan poderosas? Nadie ha podido sobrepasar letras como esa. En tu momento de crisis, ¿ha salido una canción tuya propia? Sí,
escribí una canción que se llama Sonríe, todo pasa, que le he cantado muy pocas veces. ¿Cuál ha sido la canción que más te ha ministrado tuya? O sea, que tú dices, esto, esto lo hice ahí. Bueno, tengo algunas, ¿no? Pero esta canción que voy a cantarte, el coro, parte del coro, es una canción que habla. Yo recuerdo que mi papá estaba pasando un proceso bien difícil y la familia junto con él en ese proceso. Pasaron muchas cosas que eran difíciles de comprender, solo posibles de obedecer y de clamar. Y recuerdo que en ese momento tenía una guitarra, porque mi papá me enseñó algunos acordes en la guitarra y así me era fácil a veces componer porque no tenía piano. Sí. El piano que tenía se había caído el techo, un pedazo de techo de la casa. Y esto fue algo increíble. Mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto, en la misma habitación, y el piano estaba, y se cae un pedazo del techo y rompe las teclas del piano, pero a mi hermano y a mí no nos pasó nada, ni polvo de piano teníamos encima. Y recuerdo que escribí la canción, y la canción, el coro de la canción dice: Él te da fuerzas en la tormenta, está contigo en todas sus pruebas, siempre va al frente sin detenerse, te lleva en sus brazos aun si no lo sientes, pelea por ti esta difícil batalla que se forma en tu mente y él siempre gana. Preséntate al mundo con una sonrisa y recuerda que con él siempre hay salida. Sonríe, todo pasa. Sonríe, todo pasa. Sonríe, todo pasa. Pero con él. Y recuerdo que en los momentos complicados de mi vida, de salud, economía, problemas a veces emocionales, yo recordaba esa canción y mi papá a veces me la cantaba. Mi papá me volvía a decir: mira, hijo, Él te da fuerzas en la tormenta, está contigo en todas tus pruebas, siempre va al frente sin detenerse, te lleva en sus brazos aun si no lo sientes, pelea por ti esta difícil batalla que se forma en tu mente y él siempre gana. Preséntate al mundo con una sonrisa y recuerda que con él siempre hay salida. Sonríe, todo pasa. Sonríe, todo pasa. Sonríe, todo pasa. Pero con él. Quizá cualquiera que esté viendo y escuchando esto, yo quiero que si se va a acordar de este podcast, se acuerde de esas palabras. Sonríe, todo pasa. Porque en medio de la crisis no nos queda más que estar gozoso. Pablo decía: yo estoy en todo enseñado. Yo sé vivir con todo, con nada. He pasado por escasez, he pasado todo, lo he pasado ya. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí esa es la carta del gozo. Estar siempre gozoso, regocijado. El Señor siempre digo regocijado. Pero para uno poder sentir esa manifestación de gozo, tiene que estar metido dentro de la crisis. O sea, para que la gente pueda entender que la adoración en medio de la crisis te va a dar a otro nivel de revelación de quién es Dios para uno. Uno tiene que estar metido ahí. Tiene que estar en la crisis. Así que a todo el que nos está escuchando, que sonría y todo pasa. Sonríe, todo pasa. Sonríe, todo pasa. Pero con él. Y si no, nos paramos. No, si no, ya yo iba a llorar, yo soy sensible, o sea, eso para mí es adoración. O sea, yo puedo sentir lo que tú estás cantando. Yo puedo sentir la unción de Dios. Y tú lo que tú estás haciendo lo que tú sabes hacer, adorar a Dios. Y yo soy sensible, yo por mí yo me fajo a llorar ahora mismo. Yo soy sensible a lo de Dios. Amén, amén. Y es increíble. Joel, gracias. No, yo sé que tú has bendecido a mucha gente. Yo sé que tú has bendecido a mucha gente. En medio de la crisis sale mi mejor adoración, mi hermano, gracias. Qué privilegio predicar, ministrar contigo. No, fue una bendición. Qué privilegio Amén, este fin de semana. También, gracias. A ti, hermano. Somos comunes y corrientes. Sígalo, Joel, tus redes. Joel Sosa, detrás de la puerta en YouTube. Joel Sosa en Instagram. Es muy importante para mí, es de jóvenes a otro nivel. Yes. Aquí en Cuba. Así que síganos, denle like, comente.
ofrende, lo que quieran, en nombre de Alaba. No, pero alaba. Mis amados, somos comunes y corrientes que estamos en las manos de un Dios poderoso.